Ahora, el doctor Eduardo López, con su columna Por los Derechos de los Ciudadanos, por Canal 7, el canal del pueblo. Podés hacer tu consulta jurídica al teléfono del canal 428-5652. Hola, buen día a todos teleoyentes de Canal 7 y la 100.1 en la ciudad de Salta. Bienvenido a esta columna por los derechos de los ciudadanos. Hoy queremos tratar en esta columna un tema muy importante también y que ha afectado a muchos consumidores o que le va a afectar durante todo este año, que es el tema de la derogación de la devolución por parte del Estado Nacional del 5% del monto de IVA cuando uno consumía con las tarjetas de débito. Si la tarjeta de débito es cuando uno tiene fondos en una caja de ahorro en cualquier banco y que uno paga con esa tarjeta cualquier bien, y en ese caso particular, cuando uno paga, se debita, si se descuenta de nuestra cuenta, de esta caja de ahorro, el importe que tengamos. Por supuesto, el importe correspondiente al producto que compramos. Y esto lo hacemos con la tarjeta de débito. Y por disposición que había, cuando nosotros pagamos con tarjeta de débito, nos devolvían el monto de 5% del IVA a nuestra cuenta cuando lo hacíamos con tarjeta de débito. Así, cuando lo hacíamos con efectivo o tarjeta de crédito, no nos devolvían el 5% del IVA. Pero en este caso particular, cuando hacíamos con tarjeta de débito la operación, nos devolvían el 5% del IVA. ¿Y qué significaba esto? Porque tenemos que también tener en cuenta que cuando hablamos de IVA, hablamos de impuesto al valor agregado, que pagamos todos los consumidores, ¿no? que es monto del 21% del bien. Si cualquier consumo que hacemos, cuando compramos una gaseosa, etcétera, más que todo cuando lo hacemos a través de un supermercado o otro tipo de negocio que nos dan un ticket, pagamos el 21% de IVA como consumidores, que es un impuesto indirecto que va para el Estado Nacional. En este caso particular, cuando compramos con tarjeta de débito, nos devolvían el 5% de ese 21% que nos estaban descontando. Y y nos devolvían al mes, y veíamos nuestra cuenta, en nuestra caja de ahorro, la devolución de ese porcentaje, que tal vez no parecía mucho, pero sumando al año se hacía una suma que recibíamos y que alentaba. ¿Para qué se había hecho esto? Justamente para alentar que como consumidores, al hacer una operación bancaria, esa operación bancaria quede registrada, ese consumo que hacemos, y de esa forma el comerciante no pueda evadir los impuestos. Y era muy importante, y el consumidor recibió un beneficio. Lamentablemente el gobierno actual ha derogado este beneficio, y por consiguiente ahora que cuando hagámoslo a partir del 1 de enero, cuando hacemos todo tipo de operaciones con tarjeta de débito, el Estado ya no nos devuelve ese 5% de IVA, es decir, no nos devuelve absolutamente nada. Y es realmente perjudicial, ¿no es cierto?, para el consumidor, como decíamos, pero también es perjudicial para el propio Estado, porque el propio Estado debería tender a que nosotros hagamos operaciones bancarizadas, es decir, que queden registradas para que justamente el comerciante no evada los impuestos. Porque como pasa en muchos casos, y a usted le pasará como consumidor, cuando vamos a consumir algo y básicamente pagamos en efectivo, muchos comerciantes no nos quieren dar el ticket correspondiente, no nos quieren dar la factura correspondiente, porque de esa forma se quedan con el 21% de IVA, en la mayoría de los casos. Es decir, nos venden el producto al mismo precio, pero ese 21% que estábamos pagando cuando pagamos en efectivo, básicamente, ¿qué termina sucediendo? En esos casos, al no haber una registración bancaria y al no darnos el ticket correspondiente,
el comerciante se termina quedando con ese 21% que estamos pagando nosotros, es decir, lo retiene, pero no lo deposita en la AFIP, porque el comerciante es un agente de retención, es decir, retiene el impuesto y posteriormente tiene que depositarlo en la AFIP, porque no es su dinero, sino un dinero de impuesto que pagamos como ciudadanos, es decir, un dinero nuestro que pagamos como impuesto y en definitiva pasa a ser un dinero del Estado. Pero ese dinero del Estado no va a la arca del Estado, sino termina en las arcas del comerciante. Es decir, termina reteniendo dinero que constituye un delito. Pero lamentablemente, básicamente con el pago en efectivo, se termina haciendo operaciones negras fuera del sistema y facilitando la evasión de impuestos. Por eso es que se había establecido y tratar de favorecer que se pague con tarjeta de débito. De esa forma, que es un pago en contado, es decir, porque es un pago que el comerciante a los 10, 20 días recibe en su cuenta y nos descuentan inmediatamente a nosotros nuestra caja de ahorro. Pero de esa forma, creo que el AFIP puede tener un control mejor del movimiento que puede tener un comerciante y de que le están evadiendo el impuesto al valor agregado, en este caso el IVA, que todos los consumidores están pagando. Es decir, entonces es muy importante que como consumidores a la vez también tengamos conciencia de esto, ¿no? Que por lo menos cuando pagamos en efectivo, y también a veces con tarjeta de débito, porque también se hace la evasión, pero es mucho más difícil, o tarjeta de crédito, exijamos nosotros los comprobantes respectivos. No solo para un reclamo en cuanto a la posibilidad de cambiar el producto o hacer otros reclamos como consumidores, sino también porque nos aseguremos de esta forma que por lo menos que ese 21% que estamos pagando de IVA vaya realmente a las arcas del Estado, en este caso a la AFIP, y no que quede en manos del comerciante y que lamentablemente se produzca una evasión impositiva y una retención de nuestro dinero que estamos abonando y que lamentablemente después no va al Estado, sino va justamente para que el comerciante se enriquezca más, pero no tiene malo enriquecerse, pero sí por lo menos que los dineros que son impuestos vayan al Estado, porque el Estado necesita justamente para atender la obra pública, para atender la salud, la educación. Es por eso que existe un Estado, pero ese Estado necesita los recursos correspondientes. Y porque si a veces los recursos no van al Estado, el Estado termina creando un nuevo impuesto, obligando a la población a pagarlos, como el caso del impuesto a la ganancia. Es decir, pues como Estado no se recauda lo correspondiente, hay una evasión importante a nivel de IVA, y que lo vemos, como cualquier ciudadano lo podemos ver cuando no nos dan el ticket, en muchos casos, y en muchos casos tenemos que pelear para que nos den un ticket, una factura al comerciante de cualquier tipo. Tenemos también el caso de que al no recaudarse, nos terminan aumentando los impuestos por otra parte, es decir, nos termina aumentando el IVA, el impuesto a la ganancia, a mucha gente que termina pagando el impuesto a la ganancia, que es un impuesto al trabajo y que no tendría que pagarse, por lo menos como trabajador, se le termina cobrando porque falta recurso al Estado, o se elimina las tarifas a los servicios públicos, elevando las tarifas de gas, de la luz, etcétera, justamente porque no hay la recaudación correspondiente. Entonces es muy importante que también como ciudadanos exijamos la factura, exijamos el ticket, pero también sería muy importante que el gobierno nacional revea esta medida que ha perjudicado a los consumidores de no devolver el 5% del IVA, porque en definitiva un ajuste, es decir, como ciudadanos, muchos consumidores dejamos de recibir ese dinero y ese dinero lamentablemente va a las arcas del Estado, ¿sí? Porque no devuelven el IVA que antes nos devolvían. Implica un ajuste, es decir, una reducción de nuestros salarios. Entonces esperemos que se revea esta medida, que se pueda de alguna forma propender y favorecer con este tipo de medidas de devolución del IVA a que realmente se hagan la operación en blanco y no en negro y que el Estado pueda recaudar los impuestos correspondientes sin recargarle a otros sectores para que justamente asuma todos sus compromisos. Porque de otra forma, lamentablemente, muchas personas que antes consumían con tarjeta de débito ahora no tienen ese aliciente y van a terminar pagando en efectivo y
y de esta forma en operación en negro que no le hace bien al Estado, no le hace bien al sistema ni tampoco al propio consumidor, que en muchos casos por pagar en negro tampoco puede exigir los recibos o la factura o los tickets correspondientes. Esperemos que el Gobierno Nacional revea esta medida, que es una medida de ajuste, que implica meter en la mano, también en mano del bolsillo al ciudadano, en este caso ya no devolverle el 5% de IVA con devolución de tarjeta de débito, para el beneficio de todos los ciudadanos, tanto para el Estado como también para los ciudadanos. Bueno, con esto finalizamos nuestra columna de hoy. A quienes quieran hacer una consulta jurídica, tienen la posibilidad de hacerlo en el Facebook de Eduardo A. López, ahí pueden consultarlo, como lo hacen muchos amigos, mencionando por supuesto al Canal 7, el Canal del Pueblo, y bueno, lo haremos en el tiempo correspondiente, la evacuación de esta consulta jurídica. Bueno, desde ya agradecerle la posibilidad de habernos escuchado en esta columna, siempre colaborando con los derechos de los ciudadanos. Será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Ahora, el doctor Eduardo López, con su columna por los derechos de los ciudadanos, por Canal 7, el canal del pueblo. Podés hacer tu consulta jurídica al teléfono del canal 420.